Muy buenas tardes, hermanos. Dios me les siga bendiciendo. Acá, Ministerio de Fe Maná Internacional. Mi nombre es William Aguirre. Estamos acá saludándolos. Un nuevo día en el que tenemos la oportunidad de llegar hasta sus hogares y ministrar la palabra de Dios. Saludos a todas las personas que se encuentran a la escucha desde Radio Despertar, San Antonio, Texas, FM 98.1. Una radio que nos da la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares para poder ministrar palabra, para poder compartir con ustedes. Recuérdense de escribirnos, recuérdense de llamarnos, recuérdense de comunicarse con nosotros para que nosotros podamos tener esa motivación de que la palabra que estamos compartiendo está llegando a ustedes. Y yo entiendo y comprendo que parte de mi ministerio no es un ministerio pues igual a los demás, es un ministerio de enseñanza. Tenemos una secuencia de estudios y sé que no a todas las personas les llama la atención porque no todos muchas veces hemos llegado al nivel de un aprendizaje, de querer ir a otro nivel, a buscar de la palabra de Dios, pero siempre es importante. Pero de todos modos, a ese sector de personas que están deseosos de aprender de la palabra de Dios, de entender de la palabra de Dios, pues este mensaje es muy importante que lo vean. Entonces vamos a darles la información. El estudio que estamos llevando a cabo se llama Nuestra Nueva Identidad en Cristo, ¿ya? Entonces, nuestros versículos de base es 1 Corintios 6:11, y esto era de algunos de vosotros, refiriéndose a los pecados que cometíamos, pero fuimos lavados, ya, en la sangre de Cristo. Pero fuimos santificados, que quiere decir apartados con un propósito, pero fuisteis justificados, declarados sin culpa delante de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Todo esto fue en el nombre de Jesús. Y en el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu se encarga de irnos renovando día con día. Romanos 8:30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces, parte del proceso en que consiste esta enseñanza es de que entendamos que en Cristo Jesús fuimos llamados, justificados, santificados y glorificados delante de la presencia de Dios. Pues ese es el propósito del estudio, nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora, nuestro ministerio es Ministerio de Fe Maná Internacional, San Antonio, Texas, un ministerio basado en enseñanza bíblica. El programa radial nos encontramos en Radio Despertar, FM 98.1, San Antonio, Texas, para los que nos miran desde Facebook. Y también, pues recordando a los hermanos que pueden ir a sintonizarnos el día sábado y el día domingo a las 2 de la tarde. Ahí estaremos en nuestro programa radial. El teléfono de cabina, si quieren llamar para oración, es el 210-370-9105. El teléfono de ministerio nuestro es 210-350-9726. Correo electrónico es redimido44@gmail.com. Correo electrónico redimido44@gmail.com. En Facebook puede encontrarnos como Ministerio de Fe Maná Internacional. El canal de YouTube, ahí pueden ir a vernos. En el canal de YouTube salgo como William Aguirre. Ustedes van a ver ahí cargo así como una camisa negra, una corbata gris con negro. Ahí pueden ir, ahí van a estar estos estudios, los estamos tratando de colocar. Ahorita en un momento voy a ver si los puedo poner en la computadora para que les recomienden el siguiente, el primero. Pero ustedes pueden verlos, está la primera parte, segunda, tercera, cuarta. Ahorita ya esta es la parte número 8, la de ayer fue la parte número 7. Pues ahí está el estudio. Imagínense, son 8 horas de estudio. Algo nos tiene que dejar, ¿entiende esta palabra? Entonces, vamos a hacer una oración porque también tenemos personas con muchos retos y le vamos a creer a Dios. Vamos a ponernos de acuerdo. Es bien importante que nos mantengamos en oración. Bueno, Señor,
En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo venimos delante de tu presencia porque solamente en Él tenemos acceso. Tu palabra dice, no hay otro nombre dado a los hombres en quien pueda haber salvación más que en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre de la gloria, porque es a través de su sangre que tenemos la oportunidad de venir delante de ti. Tu palabra dice que donde 2 o 3 estamos en tu nombre, ahí estás tú. Sabemos que tú estás, Padre, en tu gloria Shekinah, en los diferentes puntos geográficos que se encuentran, todas las personas que se encuentran escuchando en el radio, las personas que van a estar viendo estos estudios en YouTube y también las personas que van a estar viendo en Facebook. Le creemos a tu palabra, Señor, que tú llegas a donde quiera que se encuentren y te manifiestas en su vida. Aunque tu palabra también ya habla que somos somos templo y morada de tu Espíritu Santo, Señor. Entonces le creemos a tu palabra también, que tu palabra dice que tú inclinas tu oído al clamor de los justos. Entonces aquí es donde viene, Señor Dios Todopoderoso, la oportunidad que nos has brindado de poder estudiar en estos días que somos justificados no en base a nuestras obras, sino a la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces, cuando tu palabra dice que tu oído está inclinado al clamor de los justos, se refiere a nosotros, los que hemos sido justificados en la sangre bendita de Cristo Jesús. Y sabemos, Padre Santo, que tú tienes el deseo, el anhelo de ayudar a las personas. Tu palabra dice que Jesucristo vino a hacer tu voluntad y Jesucristo vino a sanar a las personas que tenían enfermedades, a todos los oprimidos por el enemigo. Él vino a sanarlos, lo que quiere decir, Señor, que está conforme a tu voluntad, que nosotros estemos sanos y que seamos suplidos en nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Por eso que le creemos en esta tarde a tu palabra, Señor, por aquellas personas que se encuentran, Padre de la gloria, en esas camas de hospital, Señor, le queremos a tu palabra que tú llegas hasta donde se encuentra, Padre, y lo sanas, Padre. Ese COVID lo declaramos seco hasta su raíz en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. También le queremos a tu palabra por la vida de nuestro hermano Edwin Espel, que se encuentra en la ciudad de Guatemala, y que le creemos a tu palabra por fe, que por fe está sano, Señor, que ya hiciste una obra y que está en recuperación por fe en el nombre poderoso de Jesús. Le creemos a tu palabra que va a ser una recuperación rápida y milagrosa, Señor, porque tú eres un Dios extraordinario y tu palabra dice que hay pues imposible para mí. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús también por el nieto de la señora Alma que tenía un virus en el cuerpo, José Luis Honorio. Le creemos a tu palabra que está sano. También te damos gracias por la vida de Enrique, le creemos que tiene un lugar para vivir. Y también a Antonio López, Padre, que está sano de esas cataratas. Le damos gracias a tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. También, Padre, le creemos a tu palabra que envía a las personas idóneas para que puedan hacer reconvenir a nuestro hermano Carlos para que retorne a casa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, su familia lo espera y lo ama, Padre, especialmente su esposa y sus hijos, Padre. Te damos gracias por la liberación de Norman López, que también va a tener una corte. Le queremos a tu palabra que haya gracia delante de tus ojos y que tiene un arrepentimiento genuino, Padre Santo. Y también le queremos a tu palabra, Padre, que las personas están encarceladas, que nos escuchan, Señor, que llegas hasta ellos, Padre de la gloria, y que tu palabra les da libertad interna primeramente, Padre de la gloria, para que no puedan volver a reincidir y que tú transformas su vida, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. También a nuestra hermana Montemayor, le creemos a tu palabra que es sana de cualquier secuela de COVID que pueda haber en su vida. Así es que te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en la sangre bendita de Cristo, en esta noche, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, creemos a la palabra de Dios también, que su Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas. Su palabra nunca regresa vacía, sino que va siempre con el propósito con el que es enviada. Entonces, bueno, ya estábamos estudiando cómo era imposible nosotros, por la concupiscencia, que nosotros pudiéramos ser salvos en base a nuestras obras, en base a fuéramos justificados. Pero Dios lo puso sencillo y Jesucristo vino tomando forma como uno de nosotros, viviendo como uno de nosotros,
siendo tentado como uno de nosotros y ocupó nuestro lugar. Ocupó nuestro lugar, ¿ya? Entonces Dios estableció la justificación de la siguiente manera, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok. En el Evangelio, la palabra Evangelio significa en las buenas nuevas de salvación. en las buenas nuevas de salvación. O sea, ¿qué significa las buenas nuevas? El Evangelio, las noticias de cómo Dios estableció un método para que nosotros fuéramos justificados por medio de la fe. ¿De la fe en quién? De Cristo, que ya sabemos que vino a esta tierra, vivió como uno de nosotros, cumplió absolutamente todas las leyes, no parte de ellas, no un poquito, no 3/4, sino absolutamente todas las leyes. Él las cumplió por nosotros. Entonces Él ocupó nuestro lugar. Entonces cuando nosotros venimos y recibimos a Cristo como Salvador, Romanos capítulo 10, del 9 y 10, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, dice, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Entonces, cuando esto ocurre, entonces el sacrificio que hizo Jesucristo de haber vivido como nosotros, nos toca a nosotros. Entonces, cuando el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, quiere decir, tú no cumplías con la ley, tú eras injusto, Romanos 6:23, y la paga del pecado es muerte. Entonces, Jesucristo vino, te representó a ti y cumplió toda la ley y dijo, bueno, ahora vamos a cambiar lugares, que se llama, eso es lo que se llama la expiación, ocupar el lugar de. Entonces, Él vino y ocupó nuestro lugar. Entonces, Él murió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Ahí murió. Entonces, pagando lo que a ti y a mí nos tocaba. Entonces, una de las maneras en las que podemos ver eso manifestado es cuando Barrabás, que era un asesino confeso, vamos a buscar esto. Vamos a ver, Barrabás era un asesino confeso, ¿entiendes? Barrabás y Jesús. Y era un asesino confeso. Él representaba a toda la humanidad, porque no hay uno solo que haga lo bueno, y ya estaba, ¿cómo se llama? Condenado. Mateo 27:15 al 26. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién quiere que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia, a que no era culpable. Y estando Pilato sentado sobre el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver, oiga, con este justo. Justo, esto es bien importante entenderlo. Cristo era justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Entonces gritaron y dijeron, sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? El mismo gobernador que tenía que juzgarlo estaba consciente, sabía que Jesús no era culpable.
¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud. Es el que supuestamente tendría que juzgarlo, al quien habían llevado para que juzgara. Dice, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre, oiga, de este justo. A Jesucristo era justo. No había nada que le acusara. No había nada negativo en él. No había nada malo. Allá ustedes. Y todo el pueblo contestó, oiga, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Para que fuera crucificado. ¿Se imaginan ustedes esto? Qué extraordinario, qué triste, ¿no? Sabiendo que era justo. Era terrible esto, ¿no? Entonces, acá miramos cómo ellos habían pedido que lo crucificara. ¿Ya? Entonces, él era un asesino confeso. Ahora fíjense por qué era encarcelado. Está en Marcos capítulo 15, versículo 7, dice. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido, oiga, homicidio en la insurrección. ¿Me entiende? Homicidio, o sea, un asesino confeso. Y Jesucristo era justo. No había ningún tipo de culpa. Entonces, como dice la palabra, Jesucristo, el justo es crucificado por los injustos. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, Él ocupó nuestro lugar. Entonces, al Él haber ocupado nuestro lugar, Dios lo puso sencillo. Que yo sé que no puedes ser justificado en tus obras, pero ya hubo alguien que te representara. Entonces, si tú recibes a Cristo como Salvador, en ese momento, tú eres contado como justo delante de su presencia. Más sencillo no lo podía poner. Más sencillo no se podía poner. Definitivamente no. ¿Ya? Por eso dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, revelar quiere decir se manifiesta o se va a dar a conocer por la fe. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? Que Dios es justo. Sabía que no podíamos cumplir con la ley, pero Jesucristo la cumplió por nosotros. Entonces, al ponernos la sencilla, ahora no tenemos excusa. Te dirá, no, pero es que yo no puedo acercarme a Dios porque soy malo. No, Dios te limpia. Dios te declara justo delante de su presencia si recibes a Cristo como Salvador. Entonces, así se revela por fe, porque se manifiesta qué tan justo es Dios, que solamente por tener fe, por confiar en su palabra, por creer. Y luego dice, y para fe. O sea, porque absolutamente una vez que recibes a Cristo Jesús como Salvador, todo el resto de tu relación con Dios va a ser en fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vas a vivir por fe las 24 horas, que ya hablamos de eso en los estudios anteriores acerca de la fe, cómo operar en fe. Perdón, ya que ha recibido a Cristo como Salvador. En las buenas nuevas de salvación,
el Evangelio de Dios se manifiesta su justicia porque Él mismo proveyó lo que nos exige para tener una presencia justa delante de sí mismo, justificándonos por medio de la fe y no por las obras, igual como lo hizo con Abraham. Aquí vamos a ver cómo opera la salvación por medio de la fe. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 25. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham le creyó a Dios y le fue contado porque fue contado como justo por haber creído. Entonces acá miramos la manifestación de Dios previo a cómo el creer trae justicia. ¿Ya? Pero dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esto es bien importante. Las personas que creen que por las obras van a llegar a Dios, lo que están diciéndole a Dios es, estamos recibiendo lo que nos merecemos. Porque si a ti te regalan dinero por no trabajar, es gracias. Oh, wow, gracias. Pero si tú trabajas, si tú trabajaste y viene tu patrón y te dice, mira, te voy a regalar este dinero por gracia. O sea, tú trabajaste 10 horas y te estoy pagando a 10 la hora. Entonces son $100, por decir así. Te voy a pagar $100. Aquí están tus $100. Gracias. O sea, tú le vas a decir, oye, no me estás regalando el dinero, me estás pagando lo que me gané. Por eso está utilizando esta metáfora. Pero al que obra, o sea, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, si tú fueras por tus obras justificado delante de Dios, entonces tendrías que decir, bueno, pero es que es por mis obras, por lo que yo me merezco. ¿Ya? Dice, no se le cuenta entonces como salario, sino como gracia cuando se te regala, cuando tú no te lo ganas. Y ese es el problema con las personas que se tratan de autojustificar y que creen, no lo merecemos, y no es así. Entonces dice, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Entonces cuando tú crees, tu fe te es contada como justicia, es gracia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Ese es bienaventurado cuando Dios te justifica, cuando Dios es el que te perdona. ¿Me entiende? Entonces dice, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esa es una bienaventuranza para el que no inculpa de pecado. Y a nosotros en Cristo Jesús nos está perdonando. Eso es extraordinario. Eso es hermoso. Eso definitivamente tiene que llevarnos a otro nivel de entendimiento y quitarnos la idea de que nosotros nos estamos ganando lo que Dios nos está dando o estamos manteniendo lo que Dios está dando por nuestras obras, porque estábamos inhabilitados para hacerlo. Te hace pensar que si te dio la salvación por gracia en Cristo, ahora la vas a perder, ¿me entiendes? Por las obras. Las obras tienen que ser la manifestación de que has nacido de nuevo. Dios no se va a quedar así, porque vamos a ver más adelante, ¿me entiendes?, cómo es este proceso. Entonces lo vamos a seguir viendo porque esto continúa hasta que logremos entender todo el concepto. ¿Ya? Y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, refiriéndose solamente para el pueblo de Israel, o también para los de la incircuncisión, refiriéndose a los gentiles, que somos todos nosotros? ¿Por
porque decimos que en Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la incircuncisión o en la circuncisión? Esto es bien impactante porque desde ese momento de Abraham se profetizaba que tanto judíos que descienden de Abraham y tanto gentiles que descienden por la fe de Abraham íbamos a ser justificados. Cuando Abraham fue justificado por Dios porque le creyó a Dios, no había ley. O sea que no pudo haber sido por las obras porque no había ley. Fue por la gracia. Entonces, cuando nosotros, siendo incircuncisos, ¿me entiendes? Dios lo justificó, por decir así, porque él no había entrado en pacto todavía con Dios. No era de la circuncisión. Todavía no estaba la ley. La circuncisión vino después, en Moisés, cuando ellos empezaron a hacer pacto con el Señor. Y la señal de la circuncisión era la señal que tenían del pacto con ellos. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando sin incircuncisión. Entonces fíjense bien esto, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Entonces la circuncisión es cuando recibió la ley. Entonces Abraham y los hijos de Abraham, cuando recibieron la circuncisión, es porque fueron justificados en Abraham por haber creído. Ellos también, ¿ya? Entonces dice, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, de todos, no circuncidados, o sea, el pueblo de Israel, a fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. Nosotros somos justificados porque le creemos a Dios en Cristo Jesús, y Dios nos declara justos delante de la presencia de Él en Cristo Jesús. Pero ahí es donde entra la justicia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia o favor inmerecido, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. ¿Y se dan cuenta? De gloria de Dios. ¿Ya? Recordemos que justificar hace una cosa que otra cosa sea admisible o no parezca censurable, inadecuada o inoportuna. En el caso de la definición que tuvimos anteriormente, es cuando se cumple con la ley, de alguna manera seamos aceptos y mostrados como justos delante de Dios. Entonces, delante de los ojos de Dios, en Cristo Jesús somos aceptos y sin culpa. Entonces, cuando tú recibes a Cristo Jesús como Salvador, eres justificado, no en base a tus obras, porque como dice, el salario, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Entonces, tú te ganaste la salvación por tus obras, pero no es así. Nadie se la puede ganar, como pudimos ver anteriormente. Entonces, somos justificados, pues, por la fe. Entonces, ya somos justificados en Cristo Jesús. Cuando alguien te pregunta, ¿eres justo? Sí, soy justo en Cristo Jesús. ¿Me entienden? No en tus obras. ¿A poco no eso nos hace sentir mucho mejor? Nos hace sentir en paz. Por eso dice, justificados, pues, por la fe, o sea, declarados justos delante de la presencia de Dios, sin culpa. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos paz para con Dios, ya estamos tranquilos con Dios, ya no hay problema con Dios. Ya sentimos esa paz, ya podemos respirar tranquilos.
que somos justificados en Cristo, que a pesar de que no lo merecíamos, no podíamos, no debíamos, somos justificados en Cristo. Tú tienes que sentir justo, ese es el propósito. No tienes que dejar que nadie te diga lo contrario, pero eso es hermoso. Eso te trae paz, eso te trae tranquilidad, ¿me entiendes? Entonces, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual, oiga, también, o sea, adherido a, sumado a, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este favor inmerecido, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es extraordinario, esto es lo que te da el preámbulo, la entrada. Cristo vivió una ley que tú no podías vivir, Él la vivió por ti. Eso es extraordinario, no es maravilloso. Por eso a las personas que no han recibido a Cristo como Salvador, es tu oportunidad de poder recibir a Cristo como Salvador. Tú que te sientes injusto, dices, no, yo voy a esperar a portarme bien, a ser mejor, nunca vas a poder. Por eso es que la palabra de Dios dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, para que tengas paz con Dios, para que te sientas tranquilo, recibe a Cristo como Salvador, porque Él fue el que murió por nosotros y nos justificó en Cristo Jesús. Entonces, ahora vamos a ver un poco más. Entonces, una definición breve de la justificación es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. ¿Ya? Ante Dios. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Me entienden? Es decir, Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios. Éramos culpables, pero Dios nos ha declarado justos. ¿Ya? Romanos 3, 22 al 24 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención es la palabra redimir, que es pagado un precio por. Un precio por. Este concepto es como, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando tenían esclavos, desgraciadamente, una situación humana vergonzosa, el tomar como objeto a otra persona, pero cuando estaban como esclavos, y venía alguien y pagaba por su libertad para que ellos quedaran libres. Entonces, así Jesucristo nos redimió, pagó el precio por nosotros para que fuéramos justos delante de Dios. Por eso dice aquí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos, o sea, toda la humanidad lo necesitamos, pero en realidad son pocos los que realmente admiten que lo necesitan, dice. Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, oiga, gratuitamente, no te cobran ni un centavo, no tienes que hacer nada por su gracia. Eso es lo que se llama gracia por su favor inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, pues la palabra de Dios enseña que esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero es por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención Cristo Jesús, que efectuó. Nuestra justificación no llega sin reservas de nada, porque Él pagó, Jesús en nuestro lugar. Dios ofrece esta gracia a los pecadores, y es justo, y a la vez el que justifica a los que tienen la fe en Jesús.
Él extiende esa oportunidad tan sencilla. Venid a mí, dice, pongámonos a cuentas que aunque tus pecados fueran rojos como la grana, dice la palabra de Dios. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, estemos en paz. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios te limpia, Dios te perdona. Ven al Señor, te perdona. Ya no nos entretengamos más. No nos entretengamos más. David decía, lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Salmo 5:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esto es maravilloso. Esto es extraordinario. No es simplemente un estudio, sino que te abre la mente, te abre el corazón para que entiendas la magnitud que Dios hizo en Cristo Jesús. Lo grande y lo extraordinario de su sacrificio en la cruz del Calvario y la oportunidad tan extraordinaria que Dios nos dio para que nosotros fuéramos limpios, ¿ya? Para que fuéramos limpios. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya entendimos esto. Dios ofrece esa gracia a los pecadores. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora fíjense, aquí viene esto. Los teólogos hablan de 3 diferentes tipos de justificación. Este es bien importante entenderlo y los vamos a analizar. Porque esto ya nos lleva a la siguiente parte, que es la santificación. Vamos a hablar de ello, está extraordinario. Ya en la siguiente, después viene la santificación, entendemos qué significa la santificación, para qué, y luego viene la glorificación, y pues damos por terminado esta serie de estudios. Pues los teólogos, los grandes estudiosos de la palabra, los eruditos, dan 3 diferentes tipos de justificación. La posicional, la progresiva y la perfecta. ¿Ya? La posicional, la progresiva y la perfecta. La posicional es la posición legal que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. Es lo que tratan los versículos anteriores, todo lo que estuvimos hablando. Estamos justificados cuando creemos en Cristo. Desde ese momento Dios nos ve como justos. Y aunque hemos sido declarados justos, la verdad es que aún pecamos. Aún estamos en este cuerpo de carne. Aún después de haber sido salvos. Aquí es donde entra la siguiente justificación. Entonces, la posicional es el derecho legal que Dios nos da en Cristo Jesús a vernos como no culpables, a vernos como justos delante de su presencia. Pero ahora es donde viene la siguiente solución, porque Dios no lo deja detenido ahí nada más. Ay, yo te perdono, ya puedes hacer lo que te da la gana. No. Perdón, Dios no lo deja detenido ahí. Eso no es lo que nosotros estamos enseñando. O sea, nosotros estamos enseñando la gracia de Dios que tiene para contigo, pero Él tiene el sistema en el cual Él va a ir cambiando tu vida, va a ir transformándote. Entonces, la posicional es la que tienes el derecho legal en Cristo Jesús de verte justo delante de los ojos de Dios. La justificación progresiva. La justificación progresiva o santificación, que es lo que vamos a estudiar lo próximo, es el proceso continuo de ser hecho justo por nuestro Señor Jesucristo. Es cuando Dios te va transformando tu vida y va cambiando esas cosas que te hacían injusto. Entonces
Entonces vamos a ver cómo es eso, porque eso ya tiene que ver con que Dios te da una nueva naturaleza para que vayas cambiando de adentro hacia afuera. ¿Ya? Esa es la progresiva que se va manifestando en ti conforme vas creciendo espiritualmente. Proverbios 4:18 resembla un poquito este verso a lo que me refiero. Dice, la senda de los justos, o sea, el camino de los justos, se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Nosotros vamos en un crecimiento espiritual y va alumbrando en nosotros, va empezando a manifestarse Dios a nuestra vida, tomando control de esas cosas negativas, de eso que nos hacía daño. Y saben que eso va haciendo que nuestra vida y nuestros contornos vaya cambiando. Es maravilloso. Por ejemplo, los que le entraban al chupe, que no tenían control, que estaban toma y toma, que se emborrachaban de día y de noche y que su dinero se iba todo para el alcohol. Y vivía siempre en una situación precaria. Ahora que ha recibido a Cristo como Salvador, ahora que ha sido justificado y viene la justificación progresiva que es la santidad, empieza a cambiar y a tomar control. Ya no toma, ya no usa drogas. Y todo su dinero que se fugaba ahí, ahora lo va a aplicar para su familia y para él. Y obvio, tiene que tener un cambio. En primer lugar, ya no va a estar sujeto a esa esclavitud. En segundo lugar, su economía va a aumentar. Tercero, su interacción y su relación con su familia pues va a ser diferente. Va a ser diferente. Entonces, va a ir creciendo. La senda de los justos, el camino de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora, que es como cuando va saliendo el sol. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Así vamos a ser transformados, ¿no? Esto involucra al creyente convirtiéndose más como Cristo. No es algo que hacemos nosotros, sino es algo que hace Él. Nosotros hacemos buenas obras mientras Él nos fortalece. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, nueva criatura, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí tiene una de las primeras distinciones de cómo es que Dios empieza a cambiarte. Creado, somos una nueva criatura. ¿Ya? Entonces, porque somos hechura suya, creados en Cristo, oiga, para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios en Cristo Jesús ya nos preparó para esas buenas obras, para el cambio que iba a haber en nuestra vida. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo favor inmerecido, toda bondad, todo lo bueno. Todas esas buenas obras van a abundar en nosotros. Tienen que abundar. Somos diferentes ahora. En Cristo Jesús, una nueva criatura. Dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abunden para toda buena obra. Vamos a tener lo suficiente. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y Jesucristo dice, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Para qué? Para que demos de gracia lo que de gracia recibimos. O sea, aquí se ven los primeros frutos de los cambios. Y la tercera parte, o sea, la primera, recordemos que es la justificación posicional, luego la progresiva, que es la santificación, y luego la justificación perfecta. Este es el último paso. El proceso progresivo alcanza el orden posicional. Y el creyente es hecho justo en práctica, así como en nombre, en todo ya. Esta perfección sin pecado será nuestra cuando ingresemos a la eternidad con nuestro Señor. En aquel momento nuestra justificación será completa y estaremos en Él por siempre. Fuera del pecado, esto es lo que se conoce como la glorificación. ¿Ya? Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, ese momento es cuando esta carne será transformada. Cuando nosotros seremos transformados, cuando ya no estaremos sujetos a esa concupiscencia de la carne, sino que ahora ya va a ser la manifestación total, ya donde nuestro cuerpo será glorificado. ¿Ya? Entonces ahí es donde entra lo que dice la palabra, 1 Corintios 6, 10 al 11, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, ¿ya? Entonces nosotros fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces nosotros somos justificados en el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, vamos allá, casi vamos ingresando a lo que va a ser nuestra siguiente parte. Ya casi vamos llegando. Vamos a leer esta última parte y a entrar nuevamente en lo siguiente. Dice, llevar a pecadores al cielo pertenece a Dios. O sea, al justificarnos, al Él hacer el sistema en el que nosotros podamos ser limpios delante de su presencia. Y solo es posible por el sacrificio de Cristo. Es solo un acto de justicia hecho por Cristo que produjo la justificación que da vida a todos. Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesús pagó el precio por nosotros, para que nosotros gozáramos de la paz que Él nos da ahora y eternamente. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entramos en la santificación, la siguiente faceta. Nuestros versos bases para esta nueva faceta, recordemos que ahorita, porque ya queda poco tiempo, vamos a dar un poquito nada más, a grandes rasgos. La siguiente semana ya lo vamos a hablar más en detalle, entender qué significa. Ahora, Hebreos 10:10, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. O sea, parte de la justificación viene la santificación. 1 Corintios 1, del 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nuestro. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Estos son los versos bases que vamos a estar utilizando. Vamos a aprender qué es la definición de santificación. Esta es la segunda etapa de los justificados en Cristo Jesús, que ya que Cristo cumplió con la ley, el representarnos nos hizo cumplidores de la ley y por lo tanto nos hizo justos. Pero esto abrió el paso para la siguiente parte, que es la santificación, que necesitamos también saber qué significa para que podamos operar en la totalidad de lo que Dios ya ha hecho en nosotros, en Cristo Jesús. Pero desafortunadamente el concepto que tenemos de la santidad está totalmente relacionado a obras, y lo relacionan a obras exteriores, y realmente no existe nadie que pueda ser santo en sus propias obras. Ese es el problema, lo relacionan con obras exteriores, y realmente absolutamente no existe nadie que pueda ser santo por sus obras, porque la Biblia misma enseña que nuestras obras delante de los ojos de Dios
nuestras obras buenas son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo. Y está hablando Isaías, era un profeta y está diciendo, todos nosotros somos, se está incluyendo él, como el inmundo. Y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras de justicia. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. No hay uno solo. Nuestras buenas obras no nos hacen santo. Las obras no te santifican. No pueden santificarte. Las obras no nos santifican. Porque estamos inhabilitados por nuestra carne de hacer lo bueno. Entonces, cuando relacionamos la santidad con las buenas obras, nos frustramos, porque ninguno de nosotros puede hacer lo bueno. Pero la santidad solo puede venir de Dios. Primera de Pedro 1:15 hasta el 20. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor por todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, o sea, fuimos rescatados, ¿me entienden? No con que nos hayan comprado, ni con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, que nosotros fuimos santificados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, llamados a ser santos. Si notamos en el contexto de los versos anteriores, se ha malinterpretado. Sed santos porque yo soy santo. Como que Dios estuviera demandando una santidad en base a nuestras obras, que sería imposible. Pero en el contexto se puede entender que Él nos santificó, es decir, nos hizo santos en Cristo, para llamarnos a una vida en santidad, por medio de la renovación de nuestra mente y a través de nuestro nuevo nacimiento, en una nueva creación que nos lleva a una nueva vida. Pues vamos a ver lo de la nueva creación, porque ahí es donde entra en nuestra santificación. O sea, Él nos dio el sistema para que nosotros pudiéramos ser santos. Primero nos santificó en Cristo y nos dio la manera para que se fuera manifestando esa santidad en nosotros. Y es lo que vamos a seguir viendo. Dios me lo siga bendiciendo. Vamos a continuar con este tema extraordinario. Y saludos entonces a nuestros hermanos que se encuentran en Radio Despertar FM 98.1, transmitiendo desde San Antonio, Texas. Hermanos, recuérdense de llamar a cabina al 210-370-9105 y al teléfono del Ministerio de Fe Maná Internacional, que es el 210-350-9726. Correo electrónico redimido44@gmail.com. Facebook, Ministerio de Fe Maná Internacional. Canal de YouTube, William Aguirre. Y nos seguiremos escuchando hasta la siguiente semana. Dios les siga bendiciendo. Amén.